Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un gusto, como siempre, saludarlo. Bueno, estábamos mirando desde el Cerro Ñelol, donde están construyendo el nuevo mirador, que es un proyecto que también entiendo está apoyado por el Consejo Regional, y mirábamos la ciudad, cómo están creciendo en altura el centro. Y entendemos que el edificio que está ahí en San Martín, esquina Aldunate, o no, Bulnes, es uno de los más altos de Temuco, ¿verdad? Entiendo que sí, sí, sí. San Y, Martín, y- esquina Andes. no, Perdón, acá. Aldunate. Sí, 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 claro, es uno de los más altos. uno de los más altos. Mire por dónde comienzo la pregunta, porque, claro, a mí me gustaría conversar con las autoridades regionales, locales, y hablar de economía, de proyección, de futuro, pero estamos empantanados, gobernador, en un tema que hace años no hemos podido o no hemos sabido enfrentar, que es esta violencia que lleva a ustedes en conjunto con los alcaldes a pedirle la opinión a la gente, al común y corriente, al que a diario tenemos que salir a trabajar, a estudiar, que somos parte de esta región, a pronunciarnos sobre un sí o un no. Es un tema increíble, ¿eh? Sí, es Miguel Ángel, es un tema que durante tantos años hemos venido conversando en los diferentes eh, lugares donde a uno le ha tocado estar, y que claramente es uno de los dolores grandes que tiene nuestra región de la Araucanía. Hoy día estamos generando esta posibilidad de consulta junto a los 32 alcaldes, a quienes agradezco, porque aquí usted entenderá que cuando hablamos de todos los alcaldes de la región, aquí no hay colores políticos, no hay miramientos de ningún tipo, sino que es la importancia que en un proceso como el cual me toca liderar acá en la región, pero que también junto a los alcaldes, autoridades electas en cada una de las comunas, en el caso mío, gobernador regional electo por primera vez en la Araucanía, tenemos también que poder hacer nuestro apoyo y nuestro aporte desde el punto de vista también de consultar y nuestro aporte más político en este sentido. Y esto es porque, como ustedes saben, nosotros como gobernadores regionales ni los alcaldes no tenemos, obviamente, la coordinación ni de las policías ni de los estados de emergencia, pero sí tenemos la obligación de poder consultar a la gente cuáles son o cuál es su opinión en medidas que van a afectar a nuestra región de la Araucanía. Y en ese sentido, esta coordinación con los 32 alcaldes se agradece, se ha entendido cuál es el fin de esto, y es hacer partícipe a la ciudadanía, generando un insumo más en lo que va a ser la discusión parlamentaria si se va a extender el estado de emergencia en la Araucanía o no se va a extender. Esa es la consulta, es una consulta simple, pero creo que hoy día la democracia moderna también nos está exigiendo cada día más poder tener democracias mucho más participativas, y las consultas ciudadanas claramente son un modelo que nosotros tenemos que replicar e ir avanzando, y que esta consulta ciudadana sea la primera de muchas que se puedan hacer también en la región. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted como primera autoridad regional respecto de la eficiencia, me decía un profesor en la universidad que había harta diferencia, pero bueno, respecto de la presencia militar en la Araucanía en el control de la violencia? A ver, yo creo que esto tiene que ser mirado en un mediano plazo. ¿Por qué llegamos a tener un estado de emergencia? No olvidemos que hace un par de semanas atrás un campesino de la zona de Carahue fue lo trataron de quemar vivo. Posterior a eso, al par de días, fallece en el hospital. Y con esto solo quiero graficar que hay un nivel de una crisis de seguridad en la Araucanía, en muchas zonas de la Araucanía, que está fuera de los márgenes de los cuales hoy día las mismas policías puedan hacer frente. Y esto lo digo bastante responsable cuando uno ve que hay carabineros enfrentándose a grupos armados con características de grupos paramilitares con armas de grueso calibre. Claramente aquí hay una situación que tenía que evaluarse de forma distinta, y se entiende un estado de emergencia en esa línea. Y estos atentados que hemos visto estos últimos días, ustedes que cubren los medios lo tienen más claro que yo, que es algo que viene durante mucho tiempo ocurriendo constantemente en la Araucanía. ¿Cuál es la evaluación que yo tengo? Haciendo caso también de los datos que entrega el mismo gobierno en la evaluación del estado de emergencia, creo que si se han logrado bajar la cantidad de atentados, si se ha logrado bajar la cantidad de usurpaciones, si la gente en general en el mundo rural tiene mayor tranquilidad, se puede desarrollar o desenvolver con una normalidad, que es lo que uno espera, claramente es positivo. Pero también tenemos este otro efecto, que tenemos estos atentados grandes, el descarrilamiento de un tren,
que claramente impacta desde el punto de vista del tipo de atentado, además de incendiar después los vagones. Pero aquí lo que tenemos que ver, yo creo, es que este es un proceso también que en 15 días o en un mes es difícil de evaluar, y por eso también es importante que la gente se pronuncie si quiere que este proceso se mantenga. Yo creo que necesitamos un periodo un poco más largo para poder tener una evaluación. También hay que decir que lo que hemos visto en el último tiempo por parte del trabajo estos patrullajes mixtos, me ha tocado encontrarme, porque me toca recorrer bastante la región muchas veces con estos patrullajes, y la verdad que me parecen que van en la línea de lo correcto, un refuerzo a la labor policial por parte de los militares, pero lo que no podemos tolerar es que siga, digamos, teniendo estos niveles de violencia. Y ahí es donde uno de repente puede decir, Miguel Ángel, bueno, quizás está faltando todavía un poco más de coordinación, cómo se adelantan a este tipo de atentados y cómo pueden ser mucho más efectivos. Pero sumando y restando, yo creo que este ha sido un estado de emergencia que ha ayudado a por lo menos tener una sensación de mayor tranquilidad en nuestra región de la Araucanía. Claro, pero de alguna manera entendiendo la respuesta que públicamente da el diputado Ricardo Celis, quien dice que él no va a permitir que se extienda, o su voto va a ser contrario en el Congreso a que se extienda el estado de emergencia, porque advierte que no ha habido un efecto disuasivo de la presencia militar respecto a la violencia. Es decir, los hechos se siguen registrando, a lo mejor en menor cantidad, pero sin en intensidad. Usted lo decía, el ataque ferroviario de ayer se suma al hecho que ocurrió el lunes pasado en Carahue, donde se quemaron 10 casas, donde hubo niños que se vieron infectados a la violencia. Y fíjese que ayer, junto con lo que el atentado en Victoria, hubo un atentado en Vilcún y pasó casi desapercibido por la magnitud de lo que ocurrió en el tema ferroviario. Y a mí me genera una inquietud cuando el jefe de las fuerzas dice que él no tiene gente para tener también puntos fijos en la vía férrea. Es decir, y tiene toda la razón, porque en el tema de violencia, y cuando lo discutimos, no solo en la Araucanía, ¿qué dicen las autoridades? No puede haber un carabinero por cada persona que exista en la comuna o en la región. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, aparentemente aquí hay un juego de fuerzas, gobernador. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, yo creo que quienes conocemos bastante acá la zona sabemos que cada vez que hay una acción por parte del Estado de controlar algunas zonas, de poder dar con el paradero de personas que se están buscando en esta índole, en este tipo de atentados, siempre tenemos una reacción por estos grupos radicalizados en algún sector de nuestra región, y lamentablemente eso ocurre y siempre va a ocurrir. Claramente no tenemos la posibilidad de tener un carabinero en cada esquina ni un militar en cada lugar apostado en nuestra región. A lo que nosotros, o a lo que uno espera con esto, es que esta sea la base para poder empezar también a construir una mirada distinta de lo que corresponde a la seguridad, no solo en nuestro país, yo creo que no solo en nuestra región, yo creo que nuestro país está pasando hoy día por una crisis de seguridad, obviamente mucho más agudizada en la región de la Araucanía. Y ahí tiene que venir también con un tema de mayor dotación de infraestructura para las policías, mayores herramientas desde el punto de vista de la inteligencia, y no quedarnos atrás tampoco, porque el parlamentario Ricardo Celis aquí habla de que él ve que esto no ha funcionado, pero también seamos bien serios en ese sentido. Tenemos un Estado, tenemos un poder legislativo, donde descansan 9 leyes que son importantes también para poder tener el combate a este tipo de atentados. Tenemos una ley antiterrorista que no se ha querido modificar, ni siquiera discutir, que es de los años 70. Tenemos la ley del robo de madera, la cual sigue descansando en el Parlamento. Una ley de usurpaciones, que también es importante poder tener. La ley del robo de madera, sin ir más lejos, para hacer seguimiento al dinero, de qué es lo que está pasando con un negocio ilegal que es absolutamente lucrativo y que puede estar financiando también a este tipo de grupos. Entonces, cuando hablamos de las medidas o oponerse a medidas que puedan ayudar al control de la seguridad, la verdad que yo creo que es bueno también hacerse un poquito el autoanálisis y decir, bueno, qué también se ha hecho por parte del Parlamento, cómo se ha enfrentado a este tema y qué está pasando también con el Poder Judicial, cuando tenemos menos del 2% de condenados de la cantidad de atentados que tenemos en la región. Claramente aquí hay una unión de problemas de los poderes del Estado que tampoco han estado a la altura de enfrentar la situación que vivimos en la Araucanía.
Gobernador, usted lo ha dicho, aquí hay leyes que esperan por años ser aprobadas para poder también hacer efectiva una tranquilidad en la zona. ¿Qué le hace pensar a usted que una consulta ciudadana pueda hacer cambiar de alguna u otra manera las miradas, que ya no son tan objetivas, son ideológicas de un sector político, para que apoye prolongar el estado de emergencia aquí en la Araucanía? Yo creo que la base de la consulta ciudadana, Miguel Ángel, parte desde ahí, desde que son 32 alcaldes de la región, que son los representantes de cada comuna, que son colores políticos totalmente distintos. Ni siquiera aquí estamos hablando de alcaldes de un solo sector. Por otra parte, lo único que uno quiere generar con una consulta, más que porque estamos haciendo una consulta, el resultado lo vamos a conocer el mismo día 7 cuando se abra la urna virtual y sepamos cuál es el resultado de esta consulta. Pero a lo que quiero ir con esto es que cuando tenemos parlamentarios con el cariño que les podemos tener en Arica, en Tarapacá o en Punta Arenas, claramente es importante entregarles un insumo de lo que está opinando parte de la ciudadanía de la Araucanía, y para eso también se generan estas democracias que tienen que ser un poco más modernas. La participación ciudadana, me sorprende escuchar personas, políticos, oponerse a lo que es una participación democrática y que es el primer ejercicio que vamos a hacer en la región de algo tan importante que probablemente vamos a tener que consultar otros temas en el futuro, pero tenemos que empezar a generar también las condiciones. Así que en esa línea lo único que nosotros queremos generar con los alcaldes es poder entregar un insumo más de lo que está pensando una cantidad importante, esperamos, porque esperamos que la participación sea importante, de ciudadanos de la Araucanía, que puedan servir para insumo también para los parlamentarios, decir, mire, en realidad la Araucanía está diciendo esto, creo que es lógico que vayamos en esta línea o en esta otra. Gobernador, conversaba la semana pasada en este mismo programa con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, y obviamente lo consultábamos por los hechos de violencia que terminaron con un bebé muerto en una situación dramática en Temuco, Temuco urbano, y le decíamos qué pasaba con el tema de seguridad. Y entre otros argumentos que nos entregan, dice, yo estoy apoyando esta consulta y pensando en que se pueda extender el estado de emergencia para la Araucanía, pero que eso permita que ya Carabineros no esté con sus vehículos en las zonas rurales y los patrullajes y la acción en esos sectores lo haga el mundo militar, lo haga las Fuerzas Armadas. Entonces, también no es gratis este apoyo. No, por supuesto que aquí lo que plantea el alcalde de Temuco y después de lo que tocó vivir la semana pasada con el asesinato a este pequeño, claramente es muy duro y uno ve que hay una crisis también y una demanda por mayor seguridad, no solamente en el municipio de Temuco, lo conversé también con el alcalde de Padre Las Casas, tuvimos la posibilidad el jueves pasado de plantearle todos estos temas al ministro del Interior, pero claramente aquí el apoyo en seguridad es necesario. Yo agradezco las opiniones del alcalde de Temuco, porque esto también demuestra que aquí no hay líneas políticas detrás de esto, sino que hay una visión de región. Y lo que necesitamos es, obviamente, controlar el tema de la seguridad, hoy día con un foco en el mundo rural, desde el punto de vista de lo que se hace con este estado de emergencia, pero hay que hacer un trabajo de no descuidar lo que está pasando en el sector urbano. Nosotros como gobierno regional hemos hecho un trabajo importante de financiar vehículos, y ahí agradecer al Consejo Regional que en ese sentido ha trabajado absolutamente unido en esta línea de poder apoyar con lo que nosotros podemos hacer, que es financiar vehículos, que de todas maneras creo que no es una labor del gobierno regional, pero que obviamente entendiendo la necesidad uno así va en ayuda de los municipios. Pero claramente tenemos que buscar una estrategia de no descuidar nuestros barrios, la seguridad urbana, por proteger también el mundo rural. Pero es una situación compleja y es por eso que se pide un estado de emergencia como este. Gobernador, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo se desarrolla esto para que la gente sepa y que de alguna manera tenga el acceso a esta consulta Araucanía? Mire, la forma es bastante sencilla, es una plataforma web que es www.consultaaraucanía.cl. En esa consulta Araucanía pueden participar personas mayores de 18 años que estén en los registros electorales de la región, nos interesa que sea la gente de nuestra región la que vote, y se hace con la validación con el RUT y el número de serie del carnet de identidad, y la gente va a tener, y las personas que hagan este proceso de votación van a tener la única pregunta, que es si está de acuerdo con que se extienda este estado de emergencia, y las alternativas van a ser sí y no. Es una consulta segura, el voto del momento que la persona entra queda encriptado. La única forma de saber los resultados es mediante unas llaves
que tienen el sistema encriptado, que la manejamos un grupo de alcaldes y el gobernador, que vamos a hacer una junta electoral en este sentido y que la urna se va a abrir cuando tengamos, todos estemos presentes con nuestra llave para tener la transparencia de este proceso. Lo que nos interesa es que la gente sepa que este es un proceso transparente, es un proceso de consulta, que aquí lo que nosotros estamos llamando, solamente los alcaldes de la región y el gobernador, es a la participación ciudadana y a poder escuchar y tener la voz de la Araucanía para estos temas que son tan relevantes. Perfecto. Finalmente, gobernador, entendiendo que esta es la primera consulta que se hace a nivel nacional en esta nueva figura de los gobernadores regionales, ¿con cuánta participación usted se queda conforme? A ver, al ser la primera, siempre uno tiene no podemos tener una proyección muy clara, pero creo que una participación sobre 50.000 personas sería bastante interesante de poder tener. Ayer el presidente Lanra me hablaba de 90.000. Vamos a ver si es que la cifra se va ajustando en esos parámetros. Muy bien, Luciano Rivas, gracias por acompañarnos, gobernador, y hasta cualquier momento y suerte en esta consulta, que evidentemente el mecanismo de preguntarle a la gente es muy importante. Eso hay que validarlo y claro, a lo mejor no va a ser la primera de muchas otras y creo que por ahí va el camino. Así es. Democracia participativa es lo que hoy día está pidiendo la democracia más moderna. Muchas gracias, Miguel Ángel, un gusto. Que le vaya bien. Buenas tardes.